Gracias, Fernando Enrique. Gracias a ustedes aquí por su presencia. Estoy feliz de encontrarme aquí en este instituto que yo vine a hacer y con el que siempre que he podido, dentro del tiempo, del límite de tiempo y espacio, colaboro y seguiré colaborando. Yo les acabo la historia que Fernando interrumpió en el 68, después de Chile. Ahí Fernando Enrique me escribió y dice, no, pero ven a Brasil, es el país del futuro. Como saben, siempre ha sido el país del futuro. Cada futuro es el país del futuro. Pero ahora llegamos. Sí, claro. Evidente, evidente. Entonces, y pasé un mes en casa de Fernando Enrique, hablando de todo y con la idea de que yo me incorporaría al gran departamento de ciencia política que Fernando estaba construyendo y que yo ya me quedaba en Brasil y esa era mi vida y seríamos contribuiríamos a la sociología mundial desde aquí. Y lo echaron a él de la universidad, con lo cual tuve que seguir corriendo. Porque eso fue en diciembre de 68. Eso es, eso es. O sea que pero para superar la frustración de no haber sido plenamente brasileño, yo he estado viniendo constantemente a São Paulo, tengo la misma relación de amor y odio que tienen ustedes, la ciudad más dura, pero la ciudad más maravillosa al mismo tiempo, con esta vitalidad urbana, artística, cultural, política que tiene São Paulo, ¿no? Entonces, aquí estoy otra vez y para traerles una historia complicada y tratar de entenderla con ustedes, una historia triste. Aquí, en este momento, es cierto que Brasil, en este momento hay un gran optimismo, un crecimiento económico, se van tratando algunos problemas sociales, no los ecológicos, no los urbanos, pero los problemas sociales. Y justo en este momento es cuando la vieja Europa está envejeciendo y además casi muriendo. Entonces, yo quisiera hablar realmente de la crisis europea y las raíces de la crisis europea. Contra esa crisis que los políticos son incapaces de manejar, se están levantando movimientos sociales y por eso Sergio realmente también quería que habláramos de movimientos sociales, pero eso luego lo podemos hacer, porque yo lo que he preparado sistemáticamente es una intervención distinta de todo lo que he hecho en São Paulo estos días sobre las raíces y características de la crisis europea. ¿Por qué hablo de crisis? Miren, simplemente en estos momentos Europa está estancada en crecimiento económico, para empezar. Desde el 2008, la crisis que empezó en Estados Unidos en el 2008, Estados Unidos empieza a superarla, no Europa, para nada. En algunos casos, como el de España, el Fondo Monetario Internacional prevé que la recuperación del nivel de PIB, Producto Interior Bruto, del 2008 solo tendrá lugar en 2018, o sea, 10 años para volver al punto de partida. España, obviamente, es uno de los países más en crisis, pero no está peor que Italia. Y Grecia, Portugal, Irlanda están realmente en una situación de asistencia por parte de los fondos internacionales. La tasa de paro general de la Unión Europea en estos momentos es del 13%, contando todo lo demás. Claro, de paro, de desocupación, que se entiende mejor en portugués, de desocupación. La desocupación en España en estos momentos es del 27% y la desocupación juvenil del 57%, y sin perspectivas de mejora en los próximos 2 años. Todos los gobiernos españoles y de otros países constantemente dicen, ya salimos de la crisis. Lo dijo Zapatero. Primero dijo que no había crisis. Y además gastó como si no hubiera crisis. Y fue una de las razones por las que se hundió verticalmente. No ganó el Partido Popular, perdió el Partido Socialista las elecciones del 2011. Con los votos del 2011 del Partido Popular hubiera perdido en las elecciones de 2008. Lo que pasa es que el Partido Socialista desapareció y sigue desaparecido y cada vez más. Después, el nuevo gobierno popular, cada 3 meses dice, ya llegamos
al fondo de la crisis ahora empezamos a subir. No. Cualquier experto serio le puede decir que no. Entonces, crisis económica en términos de producción, en términos de desocupación. Sí, desocupación. Se habla siempre de que Alemania se salva, por tanto, es otra cosa. Bueno, Alemania, en los últimos 10 años se han mantenido o retrocedido los salarios reales. No ha habido aumento de salarios reales en Alemania desde hace 10 años. Holanda ha cortado de 30% los servicios sociales del estado del bienestar. Hay una puesta en cuestión del estado del bienestar en todos los países europeos. En algunos casos aprovechando la crisis o no, pero fundamentalmente es lo que sienten los europeos en todos los países. Por tanto, la crisis económica europea es mucho más profunda que la de cualquier otra zona del mundo. La crisis política, en términos de crisis de legitimidad, me preguntó Fernando si estuvimos en un seminario juntos en París hace 15 días, yo he hecho un estudio, he preparado todos los datos sobre la crisis total de legitimidad política en el mundo, que está aquí, que lo voy a dejar con vosotros para el instituto, pero no lo voy a presentar porque quiero ir al contenido analítico de la exposición, pero si no me creen les envío datos. Yo no puedo pensar sin datos, es uno de mis problemas. Entonces, la crisis de legitimidad política, es decir, la gran mayoría de ciudadanos europeos no creen que estén representados ni gobernados democráticamente, no creen que lo representen. Hay una excepción, que son los países escandinavos, pero incluso ahí hay la tendencia decreciente. En todos los demás países, entre el 50 y el 75% de los ciudadanos no se sienten democráticamente gobernados. Esto, que siempre es un problema, es aún más problema cuando hay una crisis fundamental de las condiciones de trabajo, de las condiciones de vida, porque si no hay confianza en la gestión política de la crisis y la crisis se profundiza, entonces se rompe la relación sociedad, instituciones, economía. ¿Cuál es, entonces, partiendo de la idea de que hay una crisis económica y política en Europa, una crisis fundamental, y que es una crisis mucho más seria que en cualquier otro lugar del mundo? Por cierto, ya saben, lo saben mejor que nadie porque estamos en Brasil, que la crisis global no es global. Todo el mundo habla de crisis global o financiera global y no es global. No hay crisis financiera en Brasil, hay problemas. Hay problemas porque los mercados financieros son globales y están interdependientes y suben, bajan la valorización de las monedas y tiene un impacto. Pero no hay la desaparición sistemática de una gran parte del sistema financiero como se produjo en Estados Unidos y como se ha estado produciendo y se produce en Europa. La crisis es más allá que financiera y económica. La crisis es institucional. El euro podía desaparecer, tenía una alta probabilidad de desaparecer hace un año. Alta probabilidad. Salvaron al euro destruyendo las economías. Es decir, es una especie de bomba de neutrones económica. No mata, solo mata a la gente. Se salvan las finanzas, se estabilizan las monedas, se estabiliza el euro, pero a cambio de bloquear cualquier crecimiento económico hasta que se estabilicen los mercados financieros y hasta que la deuda soberana sea impagable en función de esos intereses. ¿Cuál es y últimamente las propias instituciones europeas están puestas en cuestión, en el sentido de que se habla claramente de la posibilidad de que Grecia o Italia o España pudieran salir de la Unión Europea. Los británicos, como de costumbre, como nunca han sido europeos en realidad, creen que los europeos son ellos y que el canal, el English Channel, separa Europa del continente. Entonces, los ingleses están, como ustedes saben bien, planteando seriamente dentro del Partido Conservador la posibilidad de un referéndum. Si hay un referéndum, pierde Europa.
la opinión mayoritaria hoy día en muchos países europeos, incluido el Reino Unido, es poner en cuestión la existencia de una Europa federal. Y el problema que está surgiendo es que para salvar la economía europea se están produciendo dos fenómenos a la vez. Uno, el liderazgo y hegemonía alemana sin discusión. Es una Europa alemana. El título del último libro de Ulrich Beck, que es un excelente pequeño libro, Ulrich Beck, como saben, gran sociólogo alemán, que se titula La Europa alemana, diciendo que esto es el fracaso de lo que ha sido toda la política alemana durante mucho tiempo, de Schmidt, de Kohl, de todos, de hacer una Alemania europea, una Alemania integrada en Europa, para no repetir los mismos problemas, no guerras, pero las hostilidades, las desuniones con respecto entre Alemania y Europa con respecto al pasado. Bueno, la tendencia es la contraria. Se está estabilizando la crisis, no saliendo, estabilizando la crisis a cambio de un liderazgo alemán en todo y a cambio de imponer una Europa cuasi federal bajo control alemán, a partir de la unión fiscal, a partir de la unión bancaria y a partir del control presupuestario de todos los países europeos, aquellos que estén en dificultad, a través de los llamados hombres de negro, que es una expresión normal en Europa, la visita de los hombres de negro, la troika de la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, que en algún caso, como el de Grecia hace año y medio, Alemania exigió que pudieran directamente entrar en los ministerios del gobierno griego y fiscalizar las cuentas de los ministerios. Hubo una reacción popular de tal tipo que no lo hicieron así, pero lo hicieron en realidad. Es decir, cada nuevo préstamo tenía que ser en base a una inspección de todo lo que hacía el gobierno griego. ¿Cuál es el origen de esta crisis que puede tener enormes consecuencias mundiales e incluso abortar el crecimiento brasileño también, en términos del comercio con Europa y en términos de la desestabilización financiera que se produciría a escala mundial en caso de que el euro desapareciera o se convirtiera en el euro del norte y el euro del sur, que es una forma de desaparecer del euro, porque el euro del norte se llamará marco rápidamente y el euro del sur será una moneda incapaz de resistir a los especuladores financieros. En secuencia, ¿cómo se desarrolla esta crisis y cuáles son las causas? Primero, el primer origen es realmente la crisis financiero-inmobiliaria que nace en Estados Unidos en 2008 y que por la interdependencia de mercados financieros y mercados inmobiliarios se expande por Europa sobre todo. Fíjense, insisto, por Europa, no impacta a América Latina, excepto una reducción de importaciones por parte de Estados Unidos que es compensada por el aumento de las exportaciones chinas, asiáticas y latinoamericanas. O sea, la crisis financiera sistémica, que realmente es de un cierto sistema, es una crisis que empieza en Estados Unidos y se expande inmediatamente a Europa. También les recuerdo, es una crisis derivada de dos elementos, muy rápidamente. Por un lado, es una crisis de burbuja inmobiliaria. ¿Sí? Bolla. Una crisis de bolla inmobiliaria, porque es una crisis en la que los mercados financieros estaban ligados en términos de colateral a los mercados inmobiliarios, y cuando se hunden los mercados inmobiliarios no hay posibilidad para las entidades financieras de responder a sus obligaciones con respecto a los acreedores. Segundo elemento es la pérdida de control de los productos financieros creados por las nuevas tecnologías de información y financieras, algo que ya veníamos
diciendo que era insostenible hace tiempo, yo y muchas otras personas, gente como George Soros o Paul Volcker, es decir, la formación de un capitalismo financiero en que la producción de valor es puramente ficticia a partir del valor financiero que se crea por expectativas, derivados de todo tipo, y lo que se llama la en inglés se llama securitization, en español se llama titulación, es decir, Securitización. de todo. Bien, entonces, crear valor a partir del valor creado ficticiamente, a partir de otro valor creado ficticiamente, de modo que la relación en el 2008 entre el producto bruto de las economías y el valor financiero había pasado a ser de 1 a 60. Había 60 veces, no por ciento, 60 veces más valor financiero que valor producido en las economías. Y por tanto, un endeudamiento masivo de empresas, de familias, de gobiernos. Bien, esos dos elementos provocan la crisis financiera de Estados Unidos, que, como ustedes saben, provoca el colapso de la crisis del sistema financiero. Cuando digo colapso, no es una exageración. Colapsó AIG, que es la aseguradora de los bancos, del 80% de los bancos de todo el mundo. Si el colapso de AIG hubiera provocado el colapso de todo lo que quedaba del sistema bancario internacional. Por eso, primero Bush, más bien Paulsen, pero sobre todo Obama, en cuanto llega a la presidencia, rescatan el conjunto del sistema financiero con el único dinero que tienen los gobiernos, que es el dinero de los contribuyentes, lo cual fue percibido como una tremenda injusticia por parte de las personas, porque resulta que ellos pagan la crisis que habían sido las entidades financieras y las inmobiliarias que habían provocado, y con su dinero salvan a las entidades financieras para que no hubiera una crisis aún más profunda. Es una especie de moral hazard, de chantaje moral en realidad, de que para que no sea todavía peor, tiene usted que pagar más y sufrir más, ¿cierto? Apenas sin buscar responsabilidades. Eso está en la raíz del sentimiento de injusticia que se ha creado en amplios sectores de la opinión estadounidense y europea. Bien, pero cuando esto llega a Europa, hay una incapacidad de respuesta institucional por parte de Europa. ¿Por qué? Porque Europa no existe en ese sentido. Europa no es un Estado. El Banco Central Europeo no puede intervenir. No podía, hasta que ha ido cambiando en estos años. Y además, la ficción de una economía europea unificada, porque había euro, no resiste el análisis. Primero, porque de los 27 estados, la zona euro son 17. Por tanto, no es una unificación total. Segundo, porque una de las historias que no los economistas, sino los sociólogos tendremos que explicar algún día, es por qué personas inteligentes, técnicamente buenas y bien intencionadas, hacen un disparate económico como es el euro. Esto yo lo escribí en el 99. ¿Por qué digo un disparate económico? Porque son unificar una moneda sin un banco central que la apoye y unificando economías con niveles de productividad y competitividad totalmente diferentes, esperando que todo fuera bien. Mientras todo fuera bien, quiere decir, mientras hubiera crecimiento, funcionaba, y había una disminución de costos de transacción que estimulaba, en cierto modo, las economías. Pero fundamentalmente era una apuesta totalmente arriesgada. Mi hipótesis, pues esto es una investigación que ahora empiezo, voy a hablar con algunos de nuestros amigos que estuvieron en el origen del euro. Mi hipótesis es que fue, de hecho, nada de un proyecto especulativo financiero, fue político, fue un proyecto político, y fue un proyecto político idealista de los grandes líderes europeos que quisieron atar a Europa definitivamente, y la única forma como tenían era ese proyecto. Para evitar la guerra. Claro, pero eso ya venía, la Unión Europea se creó para evitar la guerra, pero
Ahora ya se trataba de ir a la Europa total, a la Europa federal, a través de la imposición de una moneda común, que fue resistida en casi todos los países europeos, empezando por Alemania. Si los alemanes hubieran podido votar sobre dejar su marco, no lo hubieran hecho. Entonces, ese proyecto del euro empezó a sufrir en el momento en que, por un lado, los gobiernos de los países que no tenían niveles de competitividad y que no tenían puesto orden en su sistema financiero, utilizaron la capacidad de poder tomar dinero prestado en euros, que era una moneda fuerte, para financiar su incapacidad de gestionar la economía y de asegurar el crecimiento. Concretamente, tomando el caso de España, porque ese es el más espectacular, Grecia es aún más evidente, pero si hubiera sido solo Grecia, no hubiera habido la crisis que hay en Europa. El problema realmente es España, y España es un billón de euros de Producto Bruto, billón de 12 ceros. Sí, un trillón aquí. Aquí trillado, o sea, como los americanos. Pues, one trillado y además Italia, algo más, que también entró en esa dinámica. ¿Por qué y cómo se colapsa el sistema financiero español? Colapsan las llamadas cajas de ahorros. ¿Cómo traducirías aquí? Caixa económica, caixa de poupança. Que eran como 35. Yo ahora termino, el mes que viene, una investigación empírica sobre cómo se produjo la crisis financiera de las cajas de ahorros. Los datos muestran que las entidades financieras españolas bien gestionadas han sufrido, como han sufrido todas las entidades financieras, pero no han estado nunca en situación catastrófica o cercana a la catástrofe. Fundamentalmente son 4, son Banco de Santander, BBVA, la Caixa de Cataluña, la Caixa, no Caixa Cataluña, que al contrario está muy tocada, la Caixa de Cataluña, que se convirtió en CaixaBank, y una pequeña Caixa, pero muy dinámica, se llama Kutxa, que es la de Guipúzcoa, la vasca, ¿cierto? Esas 4 entidades, en la misma crisis, con los mismos problemas, expuestas a los mercados financieros globales, no han tenido problemas en lo esencial. Han tenido problemas derivados de los problemas de las demás. En todos los otros casos, fue una gestión determinada por la política. Porque los consejos de administración y las políticas de las cajas fueron llevados por los gobiernos regionales, tanto populares como socialistas, que impusieron lógicas de préstamo por intereses partidarios y que hicieron consejos de administración en los que había bailarinas, mujeres de la limpieza, el que pasaba por la calle quiere ser parte del consejo de administración, ningún control, con el beneplácito, la aceptación del Banco de España, cuyo director fue, por un lado, el primero nombrado por el Partido Popular y el segundo, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, viejo socialista, economista socialista, nombrado por Zapatero, que en los dos casos cubrieron las irregularidades del sistema de las cajas. ¿Cómo lo sabemos? Porque los inspectores del Banco de España, que son muy profesionales, lo denunciaron varias veces por escrito y en la prensa. Claro, los expulsaban o los amenazaban de expulsión, los fueron callando. Pero hay una abundante documentación que desde el 2006 los supervisores técnicos profesionales denunciaban lo que estaba pasando. ¿A dónde llegó y cuál fue el detonante entonces de la crisis financiera española? Para no cansar, no les cuento lo de los demás países, pero va en el mismo sentido. En un momento dado, las cajas que estaban bajo control de los gobiernos regionales del Partido Popular y las cajas y otras cajas que estaban en crisis, decidieron que había que hacer un banco
tan grande que fuera sistémico y que por tanto no pudieran colapsar ninguna de las cajas individuales. Entonces empezaron a fusionar cajas y la más importante es la Bankia, que era basada en la Caja Madrid y basada en las cajas de Valencia, son los dos puntos fuertes del Partido Popular, y los integraron en una entidad financiera totalmente ficticia que absorbió todas las pérdidas de todas las demás y salió a bolsa con una enorme publicidad apoyada primero por el gobierno socialista, luego por el gobierno popular. Bankia entró en crisis rápidamente y se hundió, Y inmediatamente ahí ya tuvo que intervenir el Banco Central Europeo, prestó 23.000 millones, en ese sentido serían billones, ¿verdad? 23 billones de euros a Bankia, pero tuvo que declararse en bancarrota. A partir de la bancarrota de Bankia, todas las demás entidades, excepto las 4 que mencioné... Fue Rato, ¿no? Claro. Entonces, Bankia, ¿quién fue el presidente de Bankia? Rodrigo Rato, que era el ministro de Economía importante del Partido Popular, que como premio no le dejaron ser el candidato a primer ministro, sino lo enviaron al Fondo Monetario Internacional. Algo poco importante para que pudiera tener una vida agradable. Él intentó volver a la política y para eso entró como presidente de Bankia. Hoy día, Rodrigo Rato está imputado en los tribunales. Es la mayor parte, el principal dirigente de Caja Madrid, el señor Blesa, está en la cárcel directamente. Y hay una serie de imputados. El presidente del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, está llamado a declarar. No por corrupción, él no hubo corrupción, pero por seguir órdenes de supervisión en términos políticos que llevaron a la bancarrota a las entidades financieras. Por eso el argumento que estoy construyendo es que no es una crisis financiera, no es una crisis económica, es una crisis que nace como crisis económica y que la gestión política de esa crisis financiera la agrava totalmente hasta el punto que entonces las distintas economías europeas no tienen otra posibilidad de supervivencia que ponerse en manos del Banco Central Europeo, que quiere decir Alemania. Lo mismo que el Fondo Monetario Internacional es el Treasury Department de los Estados Unidos, el Banco Central Europeo es Alemania, simplemente porque es donde hay el dinero acumulado y por donde hace falta autorización para prestar o intervenir. La situación, por tanto, es a partir del momento en que las economías una tras otra son intervenidas, todo depende de la capacidad de negociación política de los gobiernos con Alemania. Unos piden rescate. Portugal, Grecia, Irlanda. España, orgullosos españoles, dijeron, nadie nos rescata, nos bastamos a nosotros mismos. Pero el nadie nos rescata, que simplemente quiso decir que aceptaron todas las medidas económicas que proponía Alemania y el Banco Central Europeo, recibiendo dinero para el sistema financiero conforme iban aprobando esas medidas económicas. Es decir, hubo un rescate sin nombre de rescate. Se rescatan los bancos concretos, se rescata Bankia, se rescatan y se da dinero para construir en España y en otros países el gran invento financiero que se llama el banco malo. ¿Qué es el Bad Bank? ¿Qué es el Bad Bank? Es un banco que absorbe todos los activos impagables para el futuro, toda la deuda impagable. Los ponen todos juntos en un banco y entonces ese banco es sostenido con fondos públicos y como tienen activos, por ejemplo, tienen 1 millón de viviendas, los ponen en el mercado esperando que al cabo de un cierto tiempo esas viviendas dentro de 15 años se vendan y con eso reembolsarán al Banco Central Europeo, al gobierno español. Bien,
En principio, el gobierno español, el gobierno italiano, el gobierno griego, intentaron acudir directamente a los mercados financieros para poder tener los fondos para reconstruir la economía, primero invirtiendo en obras públicas y luego rescatando a las entidades financieras. Pero ¿qué ocurrió? Que en la medida en que los mercados financieros empezaron a calificar de imposible el pago de la deuda soberana, naturalmente los intereses de la deuda soberana se hicieron impagables, llegaron hasta el 8% en el caso español, cuando en Alemania eran intereses negativos. Fíjense que la cuestión es percepción y política, porque los Länderbank alemanes están quebrados también. Pero ¿qué ocurre? Están protegidos por el Bundesbank. Y el Bundesbank sí tiene una política de reservas, de acumulación de capital, etc. Ahora bien, cuando la deuda soberana se dispara y una gran parte de países europeos son incapaces de asumir los intereses de la deuda, es entonces cuando se produce la intervención alemana a través del Banco Central Europeo y a través de controles directos de la Comisión Europea o de préstamos directos de Alemania, de los bancos alemanes y franceses al resto de las economías. ¿Por qué? La primera razón es que la deuda griega, la deuda española, la deuda italiana, es con bancos alemanes y franceses. Por tanto, si hubiera habido una quiebra de esos países, de la deuda soberana, hubieran sido los bancos alemanes y los bancos franceses los que hubieran pagado. Segundo, y este es el argumento de Ulrich Beck, la política económica alemana consistió simplemente en decir todos tienen que hacer como Alemania, lo cual está claro que solo Alemania lo puede hacer, porque si todo hay que hacer como Alemania, hay que ser Alemania. Por consiguiente, hay que construir una Europa con unión bancaria, unión fiscal, etcétera, mucho más coherente con la idea de una moneda común. Eso es lo coherente. Lo incoherente es que todos los países tienen que ser como Alemania, porque no pueden, simplemente. No pueden ser como Alemania. ¿Cuál es el centro de esa política? Cortar absolutamente el gasto público, con las consecuencias que sean para el sector público, el estado del bienestar. Un corte masivo del gasto público. Austeridad absoluta. Claro, la austeridad en cualquier crisis económica, todo el mundo sabe que la crisis se profundiza con una política de austeridad. O sea, eso ya fue el error de Hoover en la Gran Depresión, hasta que no llegó el New Deal y Roosevelt, etcétera, no salió. Bueno, primero la crisis americana de los 30 salió con la Guerra Mundial y después con reactivación por parte de las políticas keynesianas y después neokeynesianas. Bien, entonces la austeridad lo que hizo, austeridad que era necesaria para Alemania para imponer sus criterios, lo que hizo fue deprimir todavía más la economía europea, todas las economías europeas, lo cual también afectó a la propia Alemania, porque Alemania, el 60% de sus exportaciones son al resto de Europa y en particular a las economías como la italiana, la española, son grandes que importan de Alemania. ¿Por qué y cómo entonces se hizo esta política? Bueno, la tesis de Beck, yo creo que es interesante, es que no es un cálculo económico y solo es un cálculo político en términos de lo inesperado, de lo que ocurrió, porque lo fundamental es cultural. Que Alemania está convencida de que lo peor que le puede ocurrir es volver al gasto público, a la República de Weimar, al descontrol de las inversiones. Lo primero es el tener un control absoluto del gasto, y no se gasta más que lo que se tiene, lo cual no es cierto en términos económicos, pero la ideología, la política de Alemania es que la austeridad representa la sanidad económica, la sanidad mental hecha economía.
Esa es la tesis de Beck. Yo creo que tiene algunos visos de realidad. Que por tanto, Merkel no, está en la línea de una cierta tradición alemana del rigor económico por el rigor económico, no manejando la economía en función de cómo está la economía mundial, sino poner las cuentas en orden, lo cual no es una política económica muy sofisticada. Eso sirve en un determinado momento, pero la economía tiene que funcionar. La consecuencia de esto fue la capacidad alemana de imponer decisiones políticas en el conjunto de las instituciones europeas. Y lo que empezó como un rescate financiero se convirtió en un control de política económica que llegó a un control de las instituciones europeas. ¿Con qué fuerza? Si no aceptan lo que yo digo, paro la intervención y la ayuda económica. O sea, utilizando el poder económico de Alemania y el poder de control sobre las instituciones europeas para hacer un ultimátum: o bien avanzamos hacia la Europa federal en términos económicos, pero también políticos, bajo el control y dirección de Alemania, o ustedes verán, nosotros los dejamos y se hunden. Y entonces estamos en ese proceso, en el proceso en que los ciudadanos se oponen a ese proceso, se oponen a la austeridad, en todos sitios, en Alemania también. Los gobiernos de los países del sur, para entendernos, no tienen otra salida y por tanto su tarea difícil es vender a la opinión pública que no están obedeciendo a Alemania cuando en realidad están obedeciendo a Alemania. Han perdido la soberanía económica completa. Y por otro lado, la economía real está desintegrándose cada vez más porque todo va a la estabilidad monetaria y financiera. El euro se ha estabilizado, el sistema financiero se ha estabilizado, no quiere decir que no esté en peligro, pero se ha estabilizado. El sistema financiero se ha definido los contornos de lo que está quebrado, que es más o menos, dependiendo de países, entre un 40 y un 60% del sistema financiero, se ha encogido, se ha achicado. Y, por otro lado, las instituciones europeas empiezan a ser redefinidas en términos completamente distintos, con una relación de poder político que ha cambiado sustancialmente. ¿Cuál es la esperanza de quien todavía piensa en una salvación de Europa en esos términos? Que en algún momento, por algún milagro, y a pesar de la austeridad, cuando ya está estabilizada la economía financiera, empieza a haber crecimiento. Y que ese crecimiento permitirá ayudar a países como Grecia, países como España. Pero mientras todo eso se produce, hay dos fenómenos que han bloqueado cualquier gestión política del sistema. Uno, en el año 2000, cuando hubo la llamada Agenda Lisboa, en la reunión de la Unión Europea en que se redefinió la futura Europa, había un comité de expertos nombrados por el ministro portugués Guterres, que fuimos los que preparamos los papeles económicos e institucionales para la Agenda Lisboa. A mí me pidieron que hiciera un estudio sobre la identidad europea. Fue un estudio fácil, porque la conclusión era evidente: no hay identidad europea. Con los datos en la mano, las encuestas, todo lo que sea, no hay identidad europea. Y obviamente, yo que en ese momento aún creía en los gobiernos, propuse una serie de medidas de cómo un día se puede construir la identidad europea. Como todas las identidades, se construyen haciendo cosas juntos, no con propaganda. Pero de entrada, menos del 2% de los ciudadanos europeos se consideraban primariamente europeos. Y más del 50% no se sentían europeos más que para no ser americanos o chinos, pero no como su identidad fundamental. Bien, mi conclusión fue que esto era un tema muy grave porque es difícil mantener un sistema institucional sin algún tipo de coherencia cultural y de identidad compartida. Y si todo era posible, era fácil, mientras no había crisis. Mientras no hubiera crisis, ¿por qué no ser europeo? ¿Por qué no tener la Unión Europea? Pero el día en que hubiera crisis
el día en que hubiera que hacer elecciones entre un presupuesto para Grecia o un presupuesto para la estabilidad financiera, ese día se rompía la solidaridad. Y ese día un finlandés no tiene nada que ver con un portugués. Y digo finlandés y portugués porque en el 2011, en uno de mis países favoritos, Finlandia, el más democrático, la campaña electoral del 2011 cambió la política finlandesa para los próximos años, porque apareció un partido nuevo, llamado Los Verdaderos Finlandeses, con un solo punto en su programa electoral: no ayudar a Portugal. ¿Por qué el pobre Portugal, el padre? ¿Por qué el pobre Portugal? Nadie dijo lo obvio, que podía Brasil ocuparse de Portugal y dar la vuelta y colonizar Portugal, ¿no? No, ya lo están haciendo un poco, ¿no? Ahora, ¿pero por qué Portugal? Porque se estaba discutiendo en ese momento la ayuda a Portugal. Ese partido, con ese único punto de programa, se convirtió en el partido más votado de Finlandia. Obtuvo 21% del voto, de la nada, hasta el punto de que todos los otros partidos, desde conservadores a ecologistas, pasando por socialdemócratas, juntos hicieron un gobierno, que es el que hay ahora, de Unión Nacional Antifascista, para frenar a los verdaderos finlandeses. Bueno, yo he hecho otro análisis de contenido de la prensa alemana y la prensa griega en el momento de la ayuda a Grecia. Lo que piensan los griegos de los alemanes es absolutamente delirante, de la ocupación, los tanques, los nazis. Lo paradójico es que quienes llevan más ese movimiento antialemán son los nazis griegos, que se visten de nazis y tiene un partido nazi que ahora tiene 15% del voto. Y en Alemania, obviamente, la opinión pública, al 80% piensan que está bien merecido a estos meridionales que no trabajan, que siempre están de vacaciones, no como nosotros, que no saben lo que es el trabajo, que no saben, siempre están así en el sol, bañándose, ya los estereotipos juegan fundamentalmente. Y por tanto se oponen radicalmente a la ayuda que Alemania está dando. Claro, Merkel tiene un problema, porque la tienen que votar y al mismo tiempo ella sabe que para los intereses de Alemania es fundamental el salvar el control de los países del sur que están quebrados financieramente. Por eso, la intervención de Chipre, que fue durísima, de Merkel, durísima, aprovechó la posibilidad de que la confiscación de ahorros era de rusos en un 30%, y a los rusos ya se sabe que se les puede confiscar, y al mismo tiempo era un signo que lanzaba a su propia gente diciendo: miren, cuando las cosas se ponen duras los castigo. Y a los chipriotas los destruyeron. Y Chipre es muy importante como caso, porque muestra la política tan sencilla de o aceptar las condiciones económicas y políticas que Alemania y sus aliados, fundamentalmente Holanda y Finlandia, imponen, o entonces hacemos una campaña de destrucción económica. Es decir, cortamos los fondos y los mercados financieros no son capaces de remontar esos países. Dictat político, también. Italia. El gran problema primero era Grecia, luego Portugal, lo rescataron, luego España. Pero el gran problema es Italia, porque es mucho mayor economía y ahí los controles políticos han desaparecido, la clase política italiana está completamente hundida y desprestigiada. Y ahí todo depende de cuál es la relación a la austeridad impuesta por Alemania. En un segundo, la política italiana, como ustedes saben, ha estado dominada por mucho tiempo por un corrupto, mafioso, abusador de mujeres, que es Berlusconi, y sin embargo, como la clase política en general estaba totalmente desprestigiada, los hombres, sobre todo, lo seguían votando porque les caía simpático. Decía sobre las mujeres lo que todo el mundo piensa, entonces había una empatía, en cierto modo. Bueno, eso se le acabó, surge el Partido Democrático, un partido serio, austero, aburrido, pero bueno, más o menos serio, menos corrupto, no totalmente, porque el Montepaschi, Siena, la caja de ahorros de Siena, que es muy grande, totalmente controlado el Partido Democrático,
una de las peores en términos de las instituciones que hicieron especulación ilegal. Bueno, surge este partido, va a ganar este partido, pero la gente no muy entusiasmada. El Partido Democrático hace campaña diciendo que ellos van a acabar con Berlusconi. En esa situación, la gente, distintas personas, distintas gentes del movimiento encuentran un referente en un excómico de la televisión, Beppe Grillo, que con un publicitario crea un movimiento por Internet. Lo digo rápidamente porque ustedes más o menos lo han leído. Pero este partido, se llama Movimiento 5 Estrellas, tiene un programa de sustituir la democracia actual por una democracia por Internet y por asambleas locales. Y programas con cortar 70% del salario de los políticos y de los dirigentes de gobierno, democracia directa, salir del euro, salir de Europa, reconstruir la sociedad desde la base y en último término llegar a la disolución del Parlamento para reemplazarlo por democracia directa. Bueno, locos, ¿verdad? Primer partido de Italia en las elecciones de febrero, con 26% del voto. El primer partido, lo que pasa es que en coalición Berlusconi con unos cuantos de derechas, el Partido Democrático con otros cuantos, en coalición le superaban. ¿Qué ocurre? Se inician las negociaciones, este partido, fiel a su programa, decide que ellos no van a entrar en el gobierno, pero que pueden apoyar desde el Parlamento si hay una serie de puntos de programa, cambiar la ley electoral, que es uno de los temas clave en todas las democracias. La ley electoral la han hecho los grandes partidos y, por tanto, solo sirve a los grandes partidos. Si no se cambia la electoral, las elecciones están en cierto modo trucadas. Bien, una serie de puntos. No llegan a ningún tipo de acuerdo, es un movimiento no organizado, sin líderes, tiene un portavoz demagógico que es el líder, pero no hay estructuras de partido, no hay control de nada, pero pueden bloquear. Resultado, como ustedes saben, después de todo esto, Merkel llama directamente a Napolitano, al respetado presidente de la República Italiana, llama al dirigente del Partido Democrático italiano y le dice: tienen que pactar con Berlusconi. Pero usted odia a Berlusconi, sí, claro, pero tienen que pactar con Berlusconi porque si no hay un desajuste de la política italiana, no hay control, se hunde Italia, se hunden. Entonces usted tiene que pactar con Berlusconi. Obama la ayuda, llaman también a los dirigentes políticos italianos. Resultado, lo que decían el Movimiento 5 Estrellas, ¿saben qué? No voten ni a uno ni a otro porque son iguales. Para desmentirlo hacen gobierno juntos. Con lo cual pueden ustedes imaginar el impacto sobre la legitimidad de la clase política en Italia. La política italiana y el Estado italiano se mantienen en un nivel de inestabilidad completa, en una situación en que los mercados financieros no se fían de las instituciones financieras italianas, a pesar de que el sistema financiero italiano es bastante sólido, mucho más sólido que el español, mucho más. Pero el sistema político que controla el sistema financiero está en completa crisis y en completa incapacidad de gestión. Ven porque he intentado, perdonen la casuística, pero intento mostrar la crisis de Europa como una conjunción de distintos factores que finalmente se resumen en un gran interrogante. No hay solidaridad europea. Las instituciones políticas de cada país, con excepción de Escandinavia y Alemania, no funcionan, no tienen legitimidad política. Las instituciones europeas no tienen ninguna legitimidad política entre los ciudadanos, incluidos los alemanes. Las instituciones de la Unión Europea están bajo sospecha, no solo por parte de la opinión pública, sino por parte de países tan importantes como los escandinavos o los ingleses. En esa situación, el mantenimiento del euro exige la creación de condiciones políticas que las sociedades y las instituciones no pueden gestionar. Y la contradicción que existe es, si no hay una unión política integral, no se puede sostener el euro.
Si hay una unión política integral, es bajo hegemonía total de Alemania, y esto abre todo el campo de rebeliones ciudadanas y de distintos sectores de la clase política para oponerse a una hegemonía bastante poco disimulada, que no es solo de Merkel, sino que es de la clase política alemana, que ha recibido el mandato de sus electores, es decir, los ayudamos, pero mandamos nosotros. Ese es el negocio. Por tanto, la crisis de Europa es mucho más profunda de lo que se puede interpretar, y es lo que quería transmitirles de primera información, porque estoy trabajando en esto, investigando en esto, publicando en esto y hablando con distintos sectores de las distintas sociedades europeas. Gracias por su atención.